Hay mentiras que no solo destruyen relaciones, destruyen identidades. Ese fue el caso de Mónica Terrones, quien un día pensó haber construido un hogar, solo para descubrir que vivía dentro de una farsa tan cuidadosamente tejida que hasta el amor parecía real. Si alguna vez confiaste ciegamente en alguien y luego tu mundo se vino abajo, esta historia es para ti. El día que Mónica llegó con su hija a lo que debía ser su nueva casa, llevaba más que maletas. Llevaba años de sueños, sacrificios y una ilusión por fin alcanzada. Una familia estable, un techo propio, un comienzo distinto. Tocó el timbre por costumbre, aunque tenía las llaves. No esperaba que nadie abriera desde dentro, pero una mujer lo hizo. Morena, de ojos cansados pero firmes, y detrás de ella una niña de aproximadamente la misma edad que su hija. Se miraron unos segundos en silencio. Y fue entonces cuando esa mujer pronunció con seguridad una frase que desmoronó todo. ¿Tú también eres esposa de Gonzalo? Lo que vino después fue un torbellino. Mónica no entendía, no reaccionaba. Su hija preguntaba si era una sorpresa, y ella, congelada en el umbral, se enfrentaba por primera vez al abismo de una verdad que aún no comprendía. Yosuani, así se presentó, no gritó, no atacó, tampoco Mónica. Fue como si ambas entendieran en una fracción de segundo que no eran enemigas, sino víctimas de un mismo engaño. Hablaron ahí mismo, sentadas en un sofá que Mónica pensaba que iba a estrenar. Compararon fechas, relatos, fotos. Todo cuadraba de una manera perversa. Gonzalo había llevado una doble vida perfectamente sincronizada, turnándose entre casas, mentiras y excusas laborales. Lo que parecía inverosímil era real. Mónica sintió una mezcla de náusea, rabia y humillación. Su hija jugaba con la otra niña en el patio, ajenas todavía al desastre emocional que las rodeaba. Por dentro, ella se rompía en 1000 pedazos, pero sabía que no podía dejar que su hija lo notara. Tenía que mantenerse de pie, aunque no supiera todavía cómo. Las siguientes horas fueron una combinación de caos y silencio. Yosuani le ofreció quedarse a dormir esa noche, porque ya era tarde, y Mónica no tenía a dónde ir. Aceptó, por la niña, por el cansancio, por no tener fuerzas para buscar otra opción. Dormir bajo el mismo techo de una mujer que también había sido engañada por el mismo hombre se sintió extraño, pero también tranquilizador. No estaban solas. Durante la madrugada, Mónica se despertó varias veces con la cabeza llena de imágenes, la risa de Gonzalo, las cenas familiares, los consejos dulces que ahora parecían manipulaciones. ¿Cuántas veces la había mirado a los ojos mientras mentía con la tranquilidad de un actor consumado? ¿Cuántas veces la había abrazado después de haber dormido en otra cama, en otro hogar, con otra mujer? Mónica sintió un temblor en el pecho. No era tristeza. Era furia, una furia que nacía despacio, pero se expandía como fuego. A la mañana siguiente, mientras preparaban café en silencio, Yosuani le mostró algo en su celular, una cuenta bancaria con movimientos raros, facturas a nombre de empresas inexistentes, compras que ninguna de las dos había hecho. Gonzalo tiene más secretos, dijo, y tenía razón. Empezaron a revisar papeles, correos, hasta que encontraron un contrato de alquiler a nombre de una tal Verónica Esteves. ¿Otra más?, susurró Mónica, sintiendo que la realidad se volvía cada vez más irreal. Decidieron llamarla sin saber muy bien qué decirle. Mónica fue directa, sin rodeos. No estamos vendiendo nada. Solo queremos saber si conoces a Gonzalo González. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una voz quebrada. Sí, es el papá de mi bebé. Fue en ese momento que las piezas empezaron a encajar de forma monstruosa. Gonzalo no solo había tenido 2 vidas, había construido un laberinto de mentiras que tocaba a más de una familia, y ellas, sin buscarlo,
Estaban en el centro de ese laberinto, tratando de encontrar una salida sin perder la dignidad en el camino. Verónica llegó esa misma tarde. Tenía el rostro cansado y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido en días. Estaba embarazada de 7 meses, y la manera en que se abrazó el vientre al entrar en la casa decía más que cualquier palabra. Mónica la observó con una mezcla de compasión y rabia, no contra ella, sino contra él, contra Gonzalo, porque no bastaba con haberlas engañado. También había puesto en riesgo a una mujer embarazada, a 2 niñas, a 3 familias. Josuani sirvió té sin preguntar nada. Nadie sabía cómo empezar, pero fue Verónica quien rompió el hielo. Pensé que él me amaba, hasta hoy en la mañana, cuando no contestó más el teléfono y un amigo me dijo que lo había visto aquí. Entonces las 3 entendieron que ese día era el comienzo de algo. No sabían qué exactamente, pero ya no había marcha atrás. La conversación que siguió fue brutalmente honesta. Cada una compartió su historia con Gonzalo, como si estuvieran armando un rompecabezas que nadie quería completar, pero todas necesitaban ver terminado. Mónica recordó cómo él la había ayudado con su hija cuando ella más lo necesitaba. Josuani confesó que Gonzalo había desaparecido por viajes de trabajo justo cuando ella tuvo una pérdida de embarazo el año pasado. Verónica contó que él le prometió una nueva vida lejos de la ciudad en cuanto naciera el bebé. Las mentiras no solo eran muchas, eran crueles, calculadas, dolorosas. Cada relato no solo sumaba una nueva traición, también reforzaba un vínculo entre ellas, porque en medio del dolor se estaba formando algo inesperado, una alianza. No sabían cómo, pero todas estaban convencidas de lo mismo. Ya no se trataba solo de sanar, se trataba de no dejar impune a quien les había mentido, manipulado y puesto en peligro. Esa noche, las 3 mujeres no durmieron. En vez de eso, se sentaron alrededor de la mesa con cuadernos, laptops y celulares, como si estuvieran armando un caso judicial. Y en cierto modo, lo estaban. Gonzalo había dejado rastros, y ellas estaban decididas a seguir cada uno. Revisaron correos, estados bancarios, fotos, conversaciones archivadas, movimientos sospechosos. Mónica, que había trabajado años como asistente contable, comenzó a notar patrones que no eran coincidencia: transferencias entre cuentas a nombre de terceros, depósitos en efectivo en días en que supuestamente estaba de viaje y préstamos adquiridos sin consentimiento. Mientras tanto, Josuani empezó a redactar una línea del tiempo, y Verónica, pese a su embarazo avanzado, hizo llamadas a lugares donde Gonzalo afirmaba haber trabajado. Ninguno lo tenía registrado. Era como si nunca hubiera existido legalmente en ningún lado, y sin embargo estaba en todas sus vidas. El plan no fue producto de la venganza, sino de la necesidad de protegerse, de evitar que más mujeres cayeran en el mismo juego, de recuperar lo que aún quedaba de sus vidas. Decidieron reunir todas las pruebas en un solo archivo, documentarlo todo con fechas, capturas, nombres, pero también se dieron cuenta de que no podían hacerlo solas, necesitaban apoyo legal. Josuani conocía a una abogada amiga de su hermana, especializada en casos de fraude. La llamaron al día siguiente. Al principio, la mujer pensó que era una historia exagerada, pero al ver la documentación, cambió el tono. Esto no es solo un engaño amoroso. Esto es una estafa en serie, y hay delitos graves aquí, dijo. Esa validación fue un punto de quiebre para Mónica, porque por primera vez desde que todo estalló, sintió que lo que estaban haciendo tenía sentido, que no eran solo 3 mujeres rotas por un hombre, sino 3 personas reconstruyendo juntas su dignidad con hechos, con valentía y con la verdad. Durante los días siguientes, la rutina cambió completamente para Mónica. Despertaba temprano no para preparar loncheras, sino para revisar correos, archivar pruebas y coordinar acciones con Josuani y Verónica.
La casa, que en un inicio fue un campo de batalla emocional, se había transformado en una especie de cuartel de reconstrucción. Las niñas, inocentes, jugaban juntas en el patio como si siempre hubieran sido hermanas. A veces, Mónica las observaba desde la ventana, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo perdido, alivio por no estar sola. Compartir techo con dos mujeres que atravesaban el mismo dolor había generado una extraña forma de consuelo. No había necesidad de explicar las lágrimas repentinas ni justificar los silencios. Todas entendían sin hablar. Fue Verónica quien propuso hacer una denuncia formal, pero con un giro: convocar a otras posibles víctimas. Si a nosotras tres nos engañó durante años, puede haber más, dijo. Así que publicaron un mensaje en redes sociales, discreto pero claro, desde un perfil anónimo. El mensaje decía: «Conociste a Gonzalo González entre 2016 y 2024. ¿Tuvo una relación contigo o te hizo promesas financieras? Escríbenos, no estás sola». Al principio pensaron que nadie respondería, pero en cuestión de horas comenzaron a llegar mensajes. 2, luego 5, después 12. Mujeres de distintas ciudades, edades, profesiones. Algunas solo habían salido con él unos meses, otras lo habían presentado a sus familias. Una incluso dijo que estaba en proceso de firmar un contrato laboral que él mismo había redactado con una empresa falsa. El alcance del daño era mayor de lo que imaginaron, pero eso no las hizo retroceder. Al contrario, las impulsó a seguir, porque ya no era solo su historia, era la historia de muchas. La abogada, al ver la avalancha de testimonios, decidió escalar el caso. No se trataba solo de un delito sentimental, como muchos quisieron minimizar. Gonzalo había falsificado documentos, suplantado identidades y hecho uso indebido de datos bancarios. Había transferencias que podrían configurar lavado de dinero, contratos fraudulentos y suplantación profesional. Mientras tanto, Mónica se volvió el punto de contacto con las demás víctimas. No por elección, sino porque todas terminaban confiando en su manera clara de explicar lo que pasaba. Su voz, antes temblorosa, ahora sonaba firme al responder mensajes, organizar los archivos y coordinar reuniones por videollamada. A veces terminaba el día agotada, llorando en silencio, pero cada testimonio nuevo le recordaba que no podía detenerse, no por ella, sino por todas las que aún no sabían la verdad. Una tarde, mientras estaban reunidas revisando nuevos documentos que una de las mujeres había enviado, Josuani se quedó mirando fijamente una hoja impresa. La foto era antigua, borrosa, pero no dejaba lugar a dudas. En ella estaba Gonzalo, vestido con uniforme de médico, posando en lo que parecía ser un congreso. El problema es que, según su versión, él jamás había estudiado medicina. ¿Y si ni siquiera se llama Gonzalo?, soltó Verónica, dejando en el aire una pregunta que todas temían desde el principio. Revisaron las fotos con más atención. Había insignias, nombres, sellos institucionales. Mónica tomó nota de cada uno y decidió llamar a esa clínica donde supuestamente fue tomada la foto. Después de una espera incómoda, la recepcionista confirmó que un hombre con ese rostro trabajó ahí por un tiempo, pero bajo otro nombre, Martín Rivero. El golpe fue seco. El hombre al que todas habían amado, confiado su vida, sus hijos, su futuro, ni siquiera era quien decía ser. El hallazgo del verdadero nombre de Gonzalo, o mejor dicho, Martín Rivero, cambió todo. La abogada les explicó que eso abría una nueva línea de investigación, mucho más grave: suplantación de identidad, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documentos falsos. Era un criminal en múltiples niveles. Mónica sintió una mezcla de vértigo y determinación. Ya no era solo su historia personal lo que estaba en juego, era una red de delitos que había afectado a decenas de personas y quizás más.
Verónica, con su embarazo ya entrando en la recta final, empezó a experimentar ansiedad intensa. Temía por la seguridad de su bebé si él se enteraba de lo que estaban haciendo, y con razón. Una de las mujeres que respondió al mensaje en redes reveló que al intentar confrontarlo, él la amenazó con exponer fotos íntimas si hablaba. El nivel de manipulación era profundo y el peligro real. La abogada contactó a la fiscalía, pidieron pruebas y las tenían, pidieron testigos y los tenían, pero también les advirtieron algo que las dejó en silencio. Aún no podían detenerlo, necesitaban ubicarlo primero y para eso requerían discreción total. Gonzalo, Martín, había desaparecido desde hacía días y su teléfono estaba apagado. La sensación de inseguridad creció. Las tres mujeres dejaron de salir solas, cambiaron rutinas, pidieron ayuda a vecinos. Mónica incluso llevó a su hija a casa de su madre, en otra ciudad, por precaución. «No quiero que ella vea esto, ni que sienta el miedo que yo tengo», explicó. Esa noche, mientras cerraban las ventanas y reforzaban la puerta principal, Josuani dijo en voz baja, «Ya no es solo justicia, es supervivencia». Y tenía razón. Lo que comenzó como una traición sentimental se había transformado en una cacería. Y ellas, sin buscarlo, eran ahora las cazadoras, pero también potenciales presas. Pasaron 3 días sin novedades, y la tensión comenzó a comerse por dentro a Mónica. Sentía que su cuerpo estaba en constante alerta, como si cualquier sombra pudiera ser él. Dormía poco, comía menos. Cada mensaje nuevo en el grupo de las víctimas la hacía saltar. Pero fue un correo anónimo el que rompió el silencio. Solo tenía una línea. «Sé que me buscan. No saben con quién se metieron». No había firma, pero sabían que era él. La abogada lo reenvió de inmediato a la fiscalía, que por fin autorizó medidas de protección para ellas. Les asignaron un contacto directo con una oficial de investigación y también un número de emergencia. No salgan solas, mantengan todo documentado y sobre todo no intenten confrontarlo si lo ven. Mónica guardó ese número como si fuera un salvavidas, porque en el fondo temía que ese momento llegara y no sabía cómo iba a reaccionar. Pero llegó. Una tarde, cuando Verónica salió a una consulta médica acompañada por Mónica, lo vieron. Estaba en la otra acera, parado junto a un kiosco, con una gorra y gafas oscuras, pero su forma de caminar era inconfundible. Cuando cruzaron miradas, él sonrió, como si nada, como si todo fuera una broma. Mónica sintió que el estómago se le iba al suelo, pero sacó el celular con manos temblorosas y marcó el número que le habían dado. Mientras hablaba, él comenzó a acercarse, despacio, sin apuro. «Bajen el teléfono», les dijo con voz baja pero firme. «No ganan nada haciendo esto». Pero esta vez no tenía el control. Un patrullero que ya estaba en la zona, por precaución, llegó en cuestión de segundos. Martín trató de huir, pero fue detenido a pocos metros. Mónica no se movió, solo respiró. Por primera vez en semanas, respiró de verdad. Verónica empezó a llorar. No era de alivio, era todo junto: el miedo, la rabia, el cansancio y también la victoria, porque lo habían enfrentado. Y él, finalmente, había caído. La detención de Gonzalo, o Martín, como legalmente se confirmó, no trajo paz inmediata. De hecho, el proceso recién comenzaba. La policía lo trasladó a una comisaría donde se le imputaron múltiples cargos: fraude, suplantación de identidad, amenazas y asociación ilícita. Había más involucrados y comenzaron a salir nombres que ninguna de ellas conocía. El caso tomó fuerza en medios locales y luego nacionales. Se volvió noticia. El impostor de las 3 familias. Mónica vio su rostro en la televisión y sintió una punzada de asco. Ese hombre que una vez le dijo «te amo» en la cama mientras abrazaba a su hija, era ahora expuesto como un estafador serial. Pero lo más duro no fue la exposición mediática. Fue enfrentar el juicio, dar testimonio.
Revivir frente a extraños, cada mentira, cada manipulación. Mónica sintió que se desnudaba emocionalmente ante el mundo, pero lo hizo, porque entendía que su voz era necesaria, no solo por ella, también por las que aún no habían podido hablar. El día que terminó de declarar, salió del tribunal con los ojos rojos, pero la cabeza en alto. Afuera, Josuani y Verónica la esperaban. Las tres se abrazaron sin decir nada. Lo que habían vivido juntas las había marcado para siempre, pero también las había unido de una forma que ninguna imaginó posible. A partir de ese momento, decidieron algo importante. No volverían a definirse por lo que él les hizo, ni por el dolor, ni por la traición. Querían transformar esa experiencia en algo útil, algo que sirviera a otras mujeres. Así nació la idea de crear una red de apoyo, un espacio seguro, digital, para quienes habían sido víctimas de estafas afectivas, donde pudieran denunciar, compartir y sobre todo no sentirse solas. Lo llamaron Verdad y Voz. No tenía grandes recursos, pero tenía algo que ninguna organización podía comprar: experiencia vivida, cicatrices reales y una fuerza nacida del dolor enfrentado con dignidad. La creación de Verdad y Voz fue más que un proyecto, fue una forma de sanar. Mónica, que hasta hace poco apenas podía hablar sin quebrarse, ahora grababa mensajes para mujeres que estaban viviendo lo mismo que ella vivió. No usaba palabras técnicas ni frases ensayadas, hablaba desde el corazón, con la sinceridad de quien ha estado ahí. Contaba cómo era convivir con la duda, con el miedo, con la culpa de haber confiado, y cómo, a pesar de todo, se puede volver a empezar. Josuani se encargó de los aspectos legales, ayudando a mujeres a identificar señales de fraude. Verónica, ya con su bebé en brazos, compartía su testimonio en encuentros virtuales, enfocándose en las emociones. La ansiedad, el aislamiento, la sensación de haber sido poca cosa. La respuesta fue abrumadora. Recibían mensajes a diario. Algunas mujeres solo necesitaban hablar, otras pedían ayuda concreta, y ellas, con sus propias heridas aún abiertas, hacían lo que podían. Pero lo hacían con amor. Un día llegó un mensaje que hizo a Mónica detenerse por completo. Era de una adolescente, de apenas 17 años, que había descubierto que su madre estaba siendo engañada por un hombre que sonaba demasiado parecido a Gonzalo. No sé cómo decírselo sin romperle el corazón, decía. Mónica lloró al leerlo, porque en esa frase estaba resumido todo lo que ella había sentido. El miedo de destruir un mundo que parecía perfecto, el terror de ser la que rompe la ilusión. Le respondió con cuidado, con paciencia, como si hablara con su propia hija. Le explicó que decir la verdad nunca es traicionar, que proteger a alguien también implica mostrarle la realidad, aunque duela. Al cerrar el mensaje, se dio cuenta de algo. Ya no era solo una víctima que sobrevivió. Era una mujer que, con todo lo que perdió, había encontrado un propósito. Y eso, pensó, era una forma de victoria que Gonzalo jamás podría arrebatarle. Con el paso del tiempo, Mónica logró recuperar algo de su rutina. Volvió a trabajar, retomó sus estudios en línea y poco a poco empezó a reconstruir su vida fuera del trauma. No fue fácil. Había días en los que el recuerdo volvía de golpe, como un fantasma que se escondía detrás de las cosas simples: una canción, una comida, una risa de su hija que le recordaba los días felices con Gonzalo. Pero en lugar de evitar esos momentos, aprendió a enfrentarlos, a resignificar. Entendió que no tenía que borrar el pasado para seguir adelante. Tenía que aprender a vivir con él, sin que le dictara cada paso. Esa aceptación no llegó de un día para otro, pero cuando llegó, lo cambió todo. Se sintió más ligera, más dueña de sí misma. Un sábado por la tarde se reunieron las tres en un parque con sus hijas. Verónica con su bebé en brazos, Josuani con un termo de café,
y Mónica con un cuaderno donde escribía nuevas ideas para la red de apoyo. Había risas, juegos y una tranquilidad distinta. No era euforia, era paz, una paz ganada con esfuerzo, con lágrimas, con noches sin dormir. En medio de la conversación, Josuani dijo algo que quedó flotando en el aire. Nunca imaginé que una traición tan grande terminaría en algo tan poderoso. Mónica la miró, asintió y luego dijo en voz baja, tampoco yo, pero si alguien tenía que romper el ciclo, me alegra que hayamos sido nosotras. Porque al final, lo que las había unido no era solo el dolor, era la decisión de no quedarse en él, de tomar el daño recibido y convertirlo en algo útil, de crear una cadena de mujeres que ya no se callaban, que se buscaban, que se sostenían unas a otras. La sentencia llegó 4 meses después. Martín Rivero fue condenado por múltiples delitos, entre ellos estafa agravada, suplantación de identidad y amenazas. El juez dictó una pena de 8 años de prisión efectiva. Para muchas no parecía suficiente, pero para Mónica, Josuani y Verónica fue un cierre necesario. No una victoria perfecta, pero sí una señal clara de que la verdad había prevalecido. Ese día no hubo celebración, no lo necesitaban. Solo se miraron, se tomaron de las manos y guardaron silencio mientras salían del tribunal. Ya no eran las mismas mujeres que un día fueron engañadas. Ahora eran voces firmes, presencias sólidas en la vida de otras mujeres. Y aunque aún cargaban cicatrices, ya no dolían igual, se habían transformado en marcas de resistencia. Con el paso del tiempo, Verdad y Voz se consolidó. Llegaron colaboraciones con psicólogas, periodistas, fundaciones. No era una ONG formal, pero funcionaba como una red viva, tejida con historias reales y manos dispuestas. Mónica, en especial, se convirtió en un referente silencioso. No hablaba desde el dolor, sino desde la experiencia. Desde esa mezcla de fragilidad y coraje que solo quienes han perdido todo y decidido reconstruirse conocen. Un día, una mujer le escribió, «Gracias por existir. Gracias por no quedarte callada». Mónica lloró en silencio, en la cocina, con su hija dibujando en la mesa, porque entendió que de alguna forma todo lo vivido había tenido sentido. No porque el sufrimiento fuera necesario, sino porque eligió no quedarse atrapada en él, eligió transformar. Y en ese acto encontró una nueva versión de sí misma que jamás imaginó descubrir. Meses después, durante una entrevista en un programa de radio local, Mónica fue invitada a contar su historia. Al principio dudó, no por vergüenza, sino por miedo a volver a abrir heridas que con tanto esfuerzo había cerrado. Pero luego pensó en todas las mujeres que aún vivían atrapadas en relaciones mentirosas, sin saber cómo salir, sin saber que no estaban solas. Así que aceptó. Se sentó frente al micrófono y habló con la misma naturalidad con la que había aprendido a contar su historia una y otra vez. No exageró, no dramatizó. Habló como quien ha vivido el infierno, pero también ha visto la salida. Al terminar la entrevista, el conductor se quedó en silencio unos segundos antes de decir, «Esto que acabas de compartir, Mónica, va a cambiar vidas». Ella sonrió, no por orgullo, sino por certeza, porque sabía que lo que hacía no era heroico, era humano y profundamente necesario. Después de ese día, empezaron a llamarla de escuelas, centros comunitarios, incluso grupos religiosos que querían escuchar su historia. Mónica decidió aceptar solo algunos. No buscaba fama ni reconocimiento. Su única intención era que ninguna mujer más creyera que era culpa suya haber sido engañada. En una de esas charlas, una señora mayor le dijo, «Yo viví algo parecido hace 30 años». Pero entonces no había nadie que me dijera que tenía derecho a estar enojada. Ese comentario se le quedó grabado, porque era eso exactamente lo que habían creado. Un espacio donde las emociones eran válidas, donde el enojo no era pecado
y donde la reconstrucción personal no venía con recetas mágicas, sino con acompañamiento real. Mónica no había perdonado a Gonzalo y probablemente nunca lo haría, pero tampoco lo necesitaba. Había aprendido que el perdón no siempre es una obligación. A veces, lo que sana es simplemente seguir adelante, y ella lo estaba haciendo, con pasos firmes, con una comunidad detrás y con la certeza de que su historia, por más dura que fuera, ya no era solo suya. Una tarde, mientras ordenaba papeles en la pequeña oficina donde operaba Verdad y Voz, Mónica encontró una hoja doblada en el fondo de una carpeta. Era una carta que había escrito meses atrás, en pleno caos, cuando todo parecía perdido. En ella hablaba de su miedo, de su sensación de fracaso como madre, de la vergüenza que sentía por haber sido engañada. No recordaba haberla escrito. La leyó en silencio con el corazón encogido, pero en vez de tristeza, sintió orgullo, porque esa mujer que había escrito esas palabras ya no era la misma. Había sobrevivido a su peor momento, y no solo eso, lo había transformado en algo que ayudaba a otros. Decidió no romperla, la guardó de nuevo, como un recordatorio de lo lejos que había llegado, y al hacerlo, comprendió que el dolor no se olvida, pero puede perder el poder de destruirte. Esa noche cenaron todas juntas, Mónica, su hija, Josuani con la suya y Verónica con su bebé. Entre risas, cucharas y pequeñas interrupciones infantiles, compartieron lo que se había vuelto una tradición: agradecer. No por lo que pasó, sino por lo que construyeron después. Nadie mencionó a Gonzalo, no hacía falta. Su presencia ya no habitaba ese espacio. Ahora, en su lugar, había algo mucho más fuerte, una red de mujeres que se eligieron mutuamente en medio del naufragio. Cuando terminaron de comer, salieron al patio con mantas y se sentaron a ver las estrellas. La hija de Mónica le preguntó si alguna vez volvería a enamorarse. Ella la miró con ternura y respondió: «Tal vez, pero esta vez sabré elegir mejor, porque ahora sé quién soy». Y en esa frase había más que una respuesta. Había una vida entera reconstruida desde la verdad. Pasaron 2 semanas desde esa noche estrellada, y Mónica decidió hacer algo que había evitado durante meses: escribir su historia completa. No para publicarla, no para hacerse notar, solo para ella, para cerrar un ciclo. Se sentó frente al computador, respiró hondo y empezó desde el principio. No omitió nada, ni las lágrimas silenciosas, ni las noches de miedo, ni los momentos en que pensó que no iba a poder. Pero también escribió sobre las risas recuperadas, sobre la fuerza que encontró en mujeres que ni conocía, sobre la dignidad que volvió a construir paso a paso. Cuando terminó, no lloró. Solo se quedó mirando la pantalla, con una paz extraña. No había justicia perfecta, no había borrón y cuenta nueva, pero había verdad. Y la verdad, por cruda que fuera, había sido su salvación. Esa madrugada, antes de apagar la luz, Mónica dejó su celular cargando en la mesa de noche. Le llegó una notificación. Una nueva usuaria se había registrado en Verdad y Voz con el mensaje: «Gracias por existir, me salvaste». Cerró los ojos y sonrió. Tal vez no era una heroína. Tal vez solo era una mujer que se negó a rendirse. Pero en un mundo lleno de Gonzalos disfrazados, su decisión de hablar, de denunciar y de sanar ya era, en sí misma, un acto de valentía. Y al fin lo entendió. No todas las cicatrices se borran, pero sí pueden dejar de doler cuando decidimos usarlas como faro para otras. No fue la verdad lo que me destruyó. Fue todo lo que fingí no ver. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez pasaste por una traición que te cambió la vida, déjanos tu comentario. Cuéntanos cómo te reconstruiste o si todavía estás en ese proceso. Dale like a este video si sentiste que, de alguna forma, esta historia también te pertenece. Suscríbete al canal,
para acompañar más relatos reales de mujeres que, como Mónica, eligieron la verdad, el coraje y la reconstrucción. Y por favor, comparte este video, porque quizás, sin saberlo, estés salvando a alguien que necesita exactamente estas palabras hoy.